¿Conoces a mi amigo? Algo me dice que se conocen, le pregunté a mi sobrino. ¿Por qué? ¿Acaso tu amigo puede salvarte de ser un don nadie? Sonrió con burla. Luego vio a su jefe en la pantalla y no se veía nada contento. Ya sabes cómo son esas reuniones familiares en las que todos fingen que todo está bien, pero en el instante en que alguien sirve la salsa, todo el drama familiar reprimido empieza a salir a flote. Sí, así fue nuestra cena de acción de gracias este año. Pero a diferencia de otros años, yo no fui solo un observador pasivo en la mesa. Esta vez, yo fui el objetivo. Y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados y aguantarlo. No después de lo que dijo mi sobrino. No después de todo lo que había hecho por esta familia. Y definitivamente no cuando tenía un contacto muy particular en mi teléfono que podía terminar su pequeño viaje de poder con una sola llamada. Mi nombre es Mateo. Tengo 46 años y vivo solo en un tranquilo suburbio a las afueras de Monterrey, Nuevo León. He pasado la mayor parte de las últimas 2 décadas construyendo una vida que casi nadie en mi familia ha entendido ni apreciado realmente. Soy consultor en el área de infraestructura, principalmente en contratos privados y algo de trabajo a nivel federal. No soy ostentoso. No uso un Rolex ni llego a las cenas familiares en un Tesla. Manejo un Lexus 2011, uso la misma chamarra Patagonia todo el año, y la mayoría de los días trabajo desde una terraza techada adaptada en mi patio trasero, con un calentador portátil y mi perro Ringo acurrucado a mis pies. Para el mundo exterior, y especialmente para mi familia, probablemente parezco el típico tipo callado que nunca logró el éxito, y siempre he estado bien con eso. Nunca sentí la necesidad de explicar que mi estilo de vida discreto era, de hecho, el resultado de decisiones muy deliberadas. Me cansé del ajetreo, de las salas de espera de los aeropuertos, de las conversaciones falsas. En mis 30 tomé decisiones lo suficientemente inteligentes como para poder vivir tranquilo si quisiera, pero todavía acepto algunos proyectos selectos al año, no por el dinero, sino por curiosidad. Mi hermana Verónica, sin embargo, nunca ha dejado de juzgarme. Y ahora que su hijo mayor, Braulio, acaba de cumplir 26 años y consiguió un flamante trabajo en tecnología, está convencida de que él es el futuro de la familia. Sus palabras, no las mías. La cena de acción de gracias en la casa de mi hermana siempre ha sido un espectáculo. Ella es la anfitriona con ese tipo de entusiasmo teatral que te hace doler la cara de tanto sonreír. Hay una tarjeta con el nombre de cada invitado en los asientos, una bandeja de postres de 3 pisos y letreros de pizarra personalizados con palabras como gratitud y la familia lo es todo. Y debajo de todo eso, un caldero hirviente de insultos sutiles, juegos de estatus y una silenciosa competencia por ver quién es el mejor, que nunca parece quedarse sin combustible. Consideré no asistir este año. Honestamente, he estado a punto de no ir casi todos los años, pero mi mamá me pidió que fuera. Tiene 78 años y es la única razón real por la que me presento a estas cosas. Le gusta ver a toda la familia reunida, aunque sea una exhibición disfuncional de alegría forzada y agresión pasiva. Y sé que ella se preocupa por mí, le preocupa que esté solo en las fiestas, aunque en realidad disfruto mucho de mi soledad. Pero, por ella, fui. Llegué con una botella de vino tinto Malbec y mi habitual energía tranquila, saludando a mi cuñado Daniel con la cabeza al entrar. Él es inofensivo, en estas reuniones parece más un mueble que una persona. Soltó una risita, me ofreció algo de tomar y desapareció de vuelta hacia el asador, como siempre hace. Vi a Braulio casi de inmediato, cabello engominado hacia atrás, un reloj enorme y esos lentes Apple Vision Pro aún colgando del cuello como si fueran una especie de bufanda de realidad virtual. Estaba hablando en voz alta con un grupo de primos sobre cómo había manejado la queja de un cliente esa semana. Puse los ojos en blanco y caminé hacia la sala. Nos sentamos a comer alrededor de las 4. La mesa estaba inmaculada, por supuesto. Platos a juego, calabacitas en miniatura, un menú escrito a mano. Verónica siempre tiraba la casa por la ventana. Todos se turnaron alrededor de la mesa para decir por qué estaban agradecidos. Una tradición que generalmente soporto en silencio. Llegó mi turno y di una respuesta simple: estoy agradecido de que mamá esté aquí y de que a Ringo no lo haya vuelto a rociar otro zorrillo este mes. Eso provocó una risa cortés de los primos. Verónica forzó una sonrisa. Braulio puso los ojos en blanco. Entonces sucedió. No la gran explosión.
Todavía no. Pero el momento en el que debía haber sabido que este año sería diferente. Braulio se inclinó hacia adelante, sonriendo con burla. Tío Mateo, dijo lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo escuchara. ¿A qué te dedicas exactamente? Siempre se me olvida. Ahora, esta no era la primera vez que Braulio me preguntaba esto. Sin embargo, sí era la primera vez que lo hacía con ese tonito. Ese tono que usan los jóvenes cuando creen que por fin son más listos que tú. El tono de un tech bro en ascenso que acaba de descubrir las opciones sobre acciones y cree que cualquiera sin una insignia verificada en una startup está desperdiciando oxígeno. Sonreí con calma. Lo mismo que he hecho durante años. Doy consultoría en proyectos de infraestructura. ¿Qué tipo de proyectos?, insistió. Trabajé en las expansiones de las autopistas hace unos años. Recientemente en algunas obras de la red eléctrica. Principalmente estrategia de proyectos, marcos de cumplimiento legal y optimización de presupuestos. Él parpadeó. O sea, como en hojas de cálculo. A veces, dije, todavía sonriendo. Pero el tipo de hojas de cálculo que mantienen en funcionamiento a las ciudades. Él se rió. Guau. Ok. Así que básicamente eres el tipo detrás del tipo que habla con el tipo principal. Hubo algunas risitas. Su hermano menor, Mateo Jr., sí, le pusieron mi nombre, se veía incómodo. Mi mamá me dio unas palmaditas suaves en la mano, como si supiera que me estaba conteniendo. Verónica simplemente bebió su vino y fingió no escuchar. Yo quería dejarlo pasar. De verdad quería. Pero Braulio no había terminado. Honestamente, agregó, pinchando un pedazo de pavo. No entiendo por qué alguien inteligente como tú nunca construyó algo real. Solo das consultorías. Es como ser un maestro sustituto, pero para empresas. La habitación se quedó en silencio. Ahora, la cosa es esta, yo no necesito validación. Ni de él, ni de Verónica, ni de nadie en esa mesa. Pero hay una fina línea entre ser humilde y ser humillado. Y Braulio estaba intentando cruzarla. Así que tomé un sorbo lento de vino, lo miré fijamente a los ojos y le dije, sabes, Braulio, no todos necesitan crear una aplicación que va a fracasar en 2 años solo para sentirse importantes. El silencio se volvió más pesado. Él se rió entre dientes de nuevo, tratando de restarle importancia. Relájate, tío Teo. Solo digo que en el mundo actual o innovas, o te quedas atrás. Miré alrededor de la mesa. Nadie iba a intervenir. Ni siquiera Daniel. Lo típico. Pero entonces Braulio dijo algo que encendió la mecha. Se recargó en su silla, me miró fijamente a los ojos y dijo, seamos realistas. Solo eres un don nadie que se conformó. Eso fue todo. Apreté la mandíbula, pero no levanté la voz. No discutí. No era necesario. Porque lo que Braulio no sabía, lo que nadie en esa mesa sabía, era que yo había estado hablando con su jefe durante los últimos 3 meses. Su jefe, Enrique Valdés, era un viejo amigo mío de la universidad. Nos habíamos reencontrado en una conferencia en julio. Fuimos a cenar, hablamos de trabajo, nos pusimos al día con la vida, y la semana pasada, Enrique me llamó para hablarme sobre un empleado problemático que había estado flojeando, mostrando una mala actitud y posiblemente filtrando datos confidenciales a través de canales no aprobados. Nunca mencionó el nombre, pero después de ese comentario, tuve el fuerte presentimiento de que sabía exactamente de quién se trataba. Miré a Braulio al otro lado de la mesa y sonreí. Estoy seguro de que tu jefe estaría orgulloso de cómo te comportas, Braulio, dije suavemente. ¿Cómo se llama otra vez? Enrique Valdés. Su rostro se congeló. Su tenedor se detuvo en el aire. ¿Conoces a Enrique? Asentí. Un viejo amigo. Jugamos rugby juntos en la universidad. Hablamos de vez en cuando. De hecho, hablamos apenas la semana pasada. El color desapareció de su rostro. Verónica parecía confundida. ¿Qué tiene que ver eso con nada?, preguntó, con un tono más afilado. Oh, nada, dije a la ligera. Solo nos poníamos al día. Mencionó que estaba evaluando a algunas personas.
Dijo que uno de ellos sentía que todos le debían algo. De repente, Braulio parecía como si alguien le hubiera cambiado el pavó por una granada activa. No dije nada más. Todavía no. Pero en ese momento, con el ambiente tenso y todos repentinamente alertas, supe que la marea había cambiado. ¿Y qué pasó después? Bueno, digamos que la cena aún no había terminado. Braulio apenas habló por el resto de la comida. Movía la comida de un lado a otro como un niño al que le acaban de decir que se canceló el recreo, casi sin hacer contacto visual con nadie. De vez en cuando, lo sorprendía mirándome con una mezcla de confusión y pánico, como si intentara hacer los cálculos en su cabeza. ¿Qué tan cercano es el tío Mateo a Enrique? ¿Qué le dijo Enrique sobre mí? ¿Acaso eché a perder algo? No le di ninguna pista. Solo tuve charlas triviales con mi mamá. Un par de risas de cortesía con los primos. No iba a sacar los trapos sucios en la mesa, pero la dinámica de poder había cambiado y él lo sabía. El chavo que me acababa de llamar Don Nadie de pronto estaba revisando su celular debajo de la mesa como si fuera un salvavidas. Después del postre, que por cierto, Verónica introdujo con un discurso sobre el trabajo duro y la ambición juvenil, claramente pensado como una carta de amor apenas disimulada hacia Braulio, la gente comenzó a dividirse en pequeños grupos. Fútbol americano en la sala, café en la cocina. Algunos de los niños más pequeños estaban afuera en el patio pateando un balón de fútbol. Vagué hacia la sala de estar y me senté cerca de la chimenea para tomar un momento para descomprimir. Mi mamá se acercó y se sentó a mi lado, descansando su mano suavemente en mi brazo. ¿Estás bien?, me preguntó en voz baja. Asentí. Sí, solo algo cansado. Ella miró hacia donde estaba Braulio, en la cocina con Verónica. Él no tenía por qué decir eso, murmuró. No eres un don nadie, Mateo. Siento mucho que haya dicho eso. Le di unas palmaditas en la mano. Está bien, mamá. De verdad. Pero por dentro, no estaba bien. Ni cerca. Mira, podría haber dejado que terminara ahí. Podría haberme ido a casa, atribuirlo a otra incómoda reunión familiar y seguir adelante. Pero algo en la forma en que Verónica me había mirado cuando dijo, ¿qué tiene que ver eso con nada? Como si mi opinión no importara, como si mis contactos no pudieran tener ningún peso, se me quedó grabado. Y algo en la suficiencia de Braulio, ese sentido de merecimiento, esa total falta de respeto hacia cualquiera que no estuviera impresionado por su perfil de LinkedIn, me encendió la sangre. Me quedé por una hora más o menos, más que nada por cortesía hacia mi mamá. Pero el ambiente había cambiado. Braulio entraba y salía corriendo de la habitación, susurrándole cosas a Verónica. En un momento, la vi mirándome de reojo y luego escribiendo algo en su celular rápidamente con los pulgares, probablemente enviándole mensajes a él. Solo discúlpate y arregla las cosas. Pero él nunca lo hizo. Cuando por fin me levanté para irme, Verónica se acercó a la puerta. Gracias por venir, dijo. Todo sonrisas y falsa calidez. Siempre es agradable cuando toda la familia está junta. Asentí. Claro. Dile a Daniel que el pavo quedó excelente. Ella inclinó la cabeza. Sabes, Mateo, creo que Braulio tocó un nervio hace rato, pero espero que no te lo tomes como algo personal. Solo es muy apasionado. La miré directamente a los ojos. La pasión sin humildad no es ambición. Es arrogancia. Ella parpadeó, sin saber cómo responder. Yo no esperé una respuesta. Solo me puse mi chamarra, le di un abrazo a mi mamá y salí al frío aire de la noche. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró alrededor de las 9 de la mañana. Era Enrique. ¿Qué onda, hermano?, dijo. ¿Tienes un segundo para hablar? Salí a mi patio trasero con mi café en la mano. Sí, ¿qué pasa, Enrique? Oye, ese chico del que te hablé la semana pasada, el que estábamos evaluando. Sí. Resulta que hizo exactamente lo que sospechábamos. Reenvió información confidencial del proyecto a un disco duro personal, dijo que era solo para tener acceso remoto, pero tenemos políticas estrictas contra eso. ¿Nombre?, pregunté, aunque ya lo sabía. Braulio. Braulio Macías.
Exhalé lentamente, viendo subir el vapor de mi café. Enrique continuó. Sé que me dijiste que era tu sobrino y no quería sobrepasarme, pero pensé que querrías saberlo. ¿Qué estás pensando hacer?, pregunté. Todavía lo estamos decidiendo. Hay dos personas en la cuerda floja en este momento. Uno es Braulio. El otro es un tipo que tiene bajo rendimiento, pero no está rompiendo ninguna regla. Estaba inclinado a perdonarle esto a Braulio. Ya sabes, un chavo joven, con mucho potencial. Pero ahora. Hizo una pausa. Ahora creo que necesitamos enviar un mensaje. No le conté a Enrique lo que había pasado en la cena. No era necesario. Los engranes ya estaban en movimiento, pero sí le dije una cosa. Decidas lo que decidas, asegúrate de que sea alguien que respete a las personas que lo rodean, a la empresa y a las reglas. Te entiendo, dijo Enrique. Definiremos todo el lunes. Colgué, todavía con el corazón latiéndome a 1000 por hora. No estaba seguro de lo que estaba a punto de suceder, pero sabía que no había terminado. Ese fin de semana mantuve un perfil bajo, no le envié mensajes a nadie de la familia, no revisé Facebook, solo saqué a pasear a Ringo en largas caminatas, me puse al día con algunas lecturas y esperé. El lunes llegó y pasó sin incidentes. Luego, el martes por la mañana, me desperté con un solo mensaje de texto de Braulio. ¿Hablaste con Enrique? Eso fue todo. Sin saludos, sin contexto, solo esa pregunta. Me quedé mirándola por un momento y luego respondí. No fue necesario. No hubo respuesta. Para el mediodía, mi hermana me estaba llamando. Dejé que entrara al buzón de voz. Luego me envió un mensaje de texto y me volvió a llamar. Finalmente, contesté al tercer intento. ¿Qué hiciste?, exigió. Ni un hola, ni un preámbulo. Buenos días a ti también, dije con calma. Mateo, no te hagas el tonto. Braulio acaba de recibir un aviso de que está siendo evaluado para un posible despido. Enrique le dijo que la decisión se tomó durante el fin de semana. Estabas cenando con nosotros inmediatamente después. Le estabas susurrando cosas a Enrique al oído. ¿Qué le dijiste? Mantuve mi tono uniforme. No le dije a Enrique nada que no supiera ya. Él me llamó a mí, no al revés. La voz de Verónica se quebró. Dijo que Braulio violó el protocolo, que fue descuidado con información confidencial. Ese no es su estilo. Levanté una ceja. ¿Estás segura de eso? Ella se quedó en silencio. Verónica, he sido paciente durante años. He visto cómo lo adulas, lo consientes, cómo dejas que ande por ahí con esa actitud presuntuosa como si el mundo le debiera algo. Me he quedado callado durante todos los comentarios despectivos, los juicios. Los sermones sobre trabajos de verdad. Pero lo del jueves. Eso cruzó un límite. Es solo un muchacho, Mateo. Tiene 26 años. Lo suficientemente mayor como para saber comportarse. Y lo suficientemente mayor como para enfrentar las consecuencias. Hubo una pausa. Luego soltó la verdadera bomba. Mamá está muy alterada. Dijo que avergonzaste a la familia. Dijo que amenazaste a Braulio. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era patético. No amenacé a nadie. Simplemente le recordé a Braulio que el mundo es más pequeño de lo que cree. Siempre haces esto, espetó. Crees que, como eres callado y misterioso, y conoces a un par de personas en las altas esferas, puedes jugar con nuestras vidas. Pues adivina qué. Este no es tu patio de juegos, Mateo. No puedes controlarlo todo. No estoy tratando de hacerlo, le dije. Pero tampoco te debo más silencio. Me colgó. Me quedé sentado un rato mirando la pantalla en blanco. La llamada me había dejado temblando. No por miedo, sino de coraje, de tristeza, al darme cuenta de que esto no era solo un insulto aislado de acción de gracias. Eran años de desprecio silencioso que finalmente habían estallado.
Pensé en todos los demás eventos familiares, en las fiestas de cumpleaños donde Braulio recibía regalos caros, mientras que yo llevaba obsequios pensados con cariño y solo recibía sentimientos corteses. En la forma en que Verónica solía decir cosas como Mateo es simplemente más minimalista cada vez que alguien preguntaba por mi vida, como si eso lo explicara todo. En la forma en que siempre me pedían que tomara las fotos grupales para no salir nunca en ellas. Todo tenía sentido ahora. Para ellos, yo era solo alguien de relleno, el tío callado, un personaje secundario en la historia del ascenso de Braulio. Y la peor parte, yo había dejado que me escribieran así hasta ahora. Lo que sucedió después, como se desmoronó todo, no fue parte de mi plan. Yo no lo había orquestado. Pero, definitivamente, tampoco lo iba a detener, porque cuando la verdad finalmente salió a la luz, fue peor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Las consecuencias llegaron rápidamente. Para el jueves por la mañana, toda la familia lo sabía. Comenzó con una publicación en Facebook de la prometida de Braulio. Algo vago como, la gente muestra sus verdaderos colores cuando su ego se ve amenazado. Luego vinieron los mensajes privados de primos con los que no había hablado en meses preguntando, oye, ¿pasó algo con Braulio y su trabajo? Uno incluso me dijo, escuché que hiciste que lo despidieran. ¿Es cierto? Nadie me preguntó cómo estaba yo. Nadie se preguntó si tal vez había algo más en la historia. Simplemente asumieron que yo era el villano, el tío celoso, el hombre amargado de mediana edad que no podía soportar el éxito de la generación más joven. Y, lo admito, por un momento dejé que me afectara. El viernes por la tarde, estaba solo en mi cocina, mirando mi teléfono, volviendo a leer un mensaje de texto de mi tía, uno que simplemente decía, Mateo, cualquiera que sea esta pelea, arréglala antes de que rompas a la familia. Sentí un hueco en el estómago. No porque me importara lo que ella pensaba, sino porque me di cuenta de que esto no era una pelea. Era una purga, y a mí me estaban desterrando. Para el domingo, me habían congelado por completo. No me etiquetaron en la foto familiar de Acción de Gracias que Verónica publicó. No me mencionaron en ninguno de los comentarios. Incluso mi primo menor, Tyler, al que solía ayudar con sus solicitudes para la universidad, me había eliminado de sus amigos. El mensaje era claro, Mateo está fuera. Fue extraño lo rápido que golpeó el aislamiento. Una semana estás pasando el puré de papa, y a la siguiente eres una advertencia andante, el tipo que no pudo mantener la boca cerrada, el tipo que quemó los puentes. Y por unos días dejé que esa narrativa se filtrara. Dejé de revisar mis mensajes, me salté mis caminatas matutinas con Ringo y apenas probé la pasta que había preparado el domingo por la noche. Incluso consideré enviarle un correo a Enrique para decirle que tal vez había cometido un error, que Braulio no merecía perderlo todo por un paso en falso, que tal vez yo había alborotado demasiado el avispero. Pero no lo hice, porque en algún lugar debajo de toda la culpa y la soledad, sentí algo más fuerte, alivio. Ya no estaba fingiendo. Ya no sonreía con los dientes apretados mientras personas que apenas sabían a qué me dedicaba juzgaban mi valor. Ya no estaba interpretando el papel del tío humilde mientras Braulio daba charlas TED en la mesa del comedor. Por primera vez en mucho tiempo, solo era yo. Sin más guiones, sin más asentimientos fingidos. Y en ese silencio, en el dolor de la exclusión, algo comenzó a cambiar. El lunes, me desperté temprano y salí a correr. No a trotar, a correr. Con el corazón palpitando, los pulmones ardiendo y Ringo corriendo a mi lado. Me esforcé durante 8 kilómetros, llegué a casa empapado en sudor y me tiré al suelo con una sonrisa que me sorprendió incluso a mí. Para el mediodía, estaba de regreso en mi oficina, la terraza techada con el calentador y mi prensa francesa. Empecé a revisar mis viejos archivos de proyectos, propuestas a medio terminar, correos sin responder y oportunidades que había dejado reposar por demasiado tiempo. Y entonces, como un relámpago en un cielo despejado, recordé un correo de hace 6 meses, uno al que no le había dado seguimiento. Era de una startup en Guadalajara que trabajaba en puentes modulares de alta eficiencia para municipios rurales. Era algo justo en mi área de experiencia. En su momento, lo ignoré. Había demasiado ruido familiar, demasiada gente que solo daba largas. Abrí el correo, leí la propuesta y le di en responder. ¿Todavía están interesados en colaborar? Tengo tiempo disponible y algunas ideas.
Pulsé enviar. Ese pequeño acto, esa decisión deliberada, se convirtió en el primer ladrillo de lo que silenciosamente se convertiría en el capítulo más satisfactorio de mi carrera. La semana siguiente, reservé un viaje corto a Guadalajara, pagado de mi bolsillo. Me reuní con el equipo de la startup, hablamos de negocios y rebotamos ideas tomando un café. Eran jóvenes, brillantes y entusiastas, pero les faltaba experiencia en el mundo real. Me ofrecía unirme como asesor estratégico a tiempo parcial. Aceptaron en el acto. 2 semanas después, habíamos enviado una propuesta piloto a 3 municipios en Jalisco. Para Navidad, ya nos habían dado luz verde en uno de ellos. Mientras mi familia se pasaba el rompope y fingía que yo no existía, yo estaba metido hasta el cuello en esquemas de ingeniería y optimización de presupuestos, y disfrutando cada segundo. Es gracioso cómo funcionan las cosas. No publiqué nada al respecto. No le envié un correo a la familia con un miren lo que estoy haciendo. Simplemente trabajé en silencio, con paciencia, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Mientras tanto, el silencio de mi familia se prolongaba. Mi mamá me llamó en Nochebuena. Siempre lo hace. Dijo que me extrañaba, me preguntó si estaba comiendo bien. Dijo que no quería tomar partido, pero que las cosas se habían salido de control. Pude escuchar la tensión en su voz, esa tristeza de una madre viendo a sus hijos alejarse cada vez más. Simplemente no entiendo por qué desperdiciaría un trabajo tan bueno, dijo en voz baja. Braulio tenía todo a su favor. Suspiré. Ese es el problema, mamá. Creyó que nunca podría perderlo. Hubo una pausa. ¿De verdad hablaste con su jefe? No fue necesario, repetí. Sus propias acciones hablaron por sí solas. Ella no presionó más, solo dijo que me amaba y que la puerta siempre estaba abierta. Esa noche, me senté en el sofá con Ringo, con una manta sobre los hombros y una taza de sidra caliente en las manos. Vi qué bello es vivir. Y por primera vez en años, el final no se sintió como ficción. Verás, durante la mayor parte de mi vida, había dejado que las personas me definieran por lo que no era. No estaba casado, no era lo suficientemente ambicioso, no era ostentoso, no tenía el éxito suficiente, no era ruidoso, no tenía suficiente confianza. Pero poco a poco, día a día, estaba recordando quién era en realidad. El tipo que mantenía los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. El tipo que ayudaba a los municipios a reconstruir puentes después de las tormentas. El tipo que pagó la hipoteca de su mamá sin mencionarlo jamás. El tipo que una vez fue mentor de un chavo en un colegio comunitario que ahora dirige una firma de planeación urbana. No era un don nadie. Solo era callado. Y ahora había terminado de guardar silencio sobre las cosas que realmente importaban. Enero llegó con una racha furiosa de frentes fríos en el norte del país. Y, de repente, nuestro proyecto piloto estaba siendo citado en debates estatales de preparación para emergencias. El puente modular que habíamos ayudado a diseñar se mantuvo en pie durante una inundación repentina que arrasó con otros 2 puentes cercanos. Enrique me envió un mensaje de texto con un enlace a la cobertura de las noticias locales y un simple, ese es tu trabajo, hermano. Estoy orgulloso de ti. Yo sonreí. Luego recibí otro mensaje de texto de alguien que no esperaba, Braulio. ¿Tienes un minuto para hablar? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No había sabido nada de él desde ese único mensaje de «hablaste con Enrique», hace semanas. Sin disculpas, sin aclaraciones, solo silencio. Y ahora aquí estaba, intentando contactarme. No respondí de inmediato. En cambio, cerré el teléfono, caminé hacia la ventana y miré hacia la calle nevada de abajo. Ringo ladró suavemente a mi lado, golpeando el suelo con la cola. Yo ya no era el hombre sentado en las sombras. Me estaba elevando silenciosa, pero constantemente. Sin embargo, la pregunta seguía rondando mi mente, ¿por qué ahora? ¿Qué quería Braulio? ¿Qué venía después? ¿Y estaba listo para ello? El mensaje de Braulio permaneció ahí como un fantasma. Simple, sin pretensiones, pero cargaba con el peso de todo lo no dicho. ¿Tienes un minuto para hablar? No respondí. No porque no tuviera cosas que decir. Las tenía, y no eran amables.
Pero la verdad es que ya había superado la necesidad de buscar algo en él. No quería una disculpa envuelta en manipulación. No necesitaba un me equivoqué, pero tú también exageraste a medias. No me interesaba abrir la puerta solo para ser juzgado de nuevo. Así que esperé. 2 días después, me envió otro mensaje. Por favor, solo quiero hablar. Seguí sin decir nada. Luego, llegó el tercer mensaje. Tío Mateo, estoy en una mala situación. Necesito tu ayuda. Te juro que esto no se trata de acción de gracias. Ese me hizo detenerme, porque sonaba genuino. No confiaba en él. Todavía no. Pero fue suficiente para que yo respondiera con una sola palabra: llama. Sin cortesías, sin emojis, solo la oferta. Si quería hablar, podría hacerlo con su propia voz. Llamó en menos de 30 segundos. Dejé que sonara una vez, 2 veces, y luego contesté. Su voz se notaba tensa, pero intentaba esforzarse demasiado por sonar casual. Hola, Gracias por responder. No dije nada. Sé que las cosas se pusieron raras, continuó de manera incómoda. Y sé que crucé una línea, pero de verdad no era mi intención faltarte al respeto. ¿Solo? No lo sé. Creí que aguantabas las bromas. No sabía que conocías a Enrique. Todo eso me tomó por sorpresa. Ahí estaba. No un me equivoqué. No un me arrepiento de cómo te traté. Sino un no sabía que tenías poder. Me quedé callado. Braulio se aclaró la garganta. Mira, estoy en problemas. Problemas de verdad. Después de la evaluación, Enrique no solo me despidió. Reportó el incidente al equipo legal de la empresa. Dijo que violé los términos del contrato. Ahora están presionando para recuperar los daños por la filtración de seguridad. Parpadeé. Espera, te están demandando. No directamente, se apresuró a decir. Aún no, pero se rumora. Y la peor parte es que no puedo encontrar un nuevo trabajo. Todo el mundo me ignora o me rechazan en el último minuto. Creo que Enrique puso algo en mi expediente, como algún tipo de bandera roja. Nadie lo dice, pero puedo sentirlo. Las puertas se me están cerrando. Mi mente se aceleró. Eso no sonaba a Enrique. Él era estricto pero justo. No vetaría a un tipo a menos que hubiera algo más en la historia. ¿Por qué me llamas a mí?, pregunté. Braulio dudó. Porque sé que tienes contactos y porque no sé a quién más llamar. Mi mamá está en pánico. Mi papá no sirve para nada. ¿Y yo? Dejó la frase al aire, y luego dijo en voz más baja: metí la pata hasta el fondo. No respondí. Solo dejé que el silencio se extendiera. Finalmente, añadió, me enteré del proyecto del puente. Enrique lo mencionó antes de correrme. Dijo que estabas haciendo trabajo real de nuevo. Pensé que tal vez me dejarías ayudarte, aprender de ti, ser tu sombra, lo que sea. Casi me echo a reír. Ser mi sombra después de todo eso. Ahora quería colgarse de mis logros. Pero algo en su voz me tomó con la guardia baja. No estaba siendo arrogante. No me estaba provocando. Tenía miedo. Y esa parte asustada de él. Esa parte a la que solía ayudar a armar sets de Lego cuando tenía 8 años, la parte que solía admirarme antes de que Verónica se le metiera en la cabeza. Esa parte removió algo en mí. Déjame pensarlo, dije secamente. Yo te regreso la llamada. Colgué. Luego hice algo que no había hecho en años. Empecé a investigar. No por ser entrometido, no para castigarlo, sino porque algo no me cuadraba. Si Braulio de verdad hubiera filtrado datos confidenciales por error, Enrique lo habría despedido limpiamente y habría seguido adelante. Una mancha en su expediente, claro, pero no acciones legales. Eso significaba que la infracción era más grave, lo que indicaba que Braulio estaba mintiendo o escondiendo algo peor. Llamé a Enrique esa misma tarde. Me imaginé que llamarías, dijo. ¿Es cierto que están pensando en proceder legalmente?, le pregunté. Enrique suspiró.
No queríamos hacerlo, pero una vez que comenzamos a auditar sus cuentas, encontramos algo más grande. No solo transfirió datos a su propio disco duro. Le reenvió documentos de diseño patentados a un competidor. Sentí un hueco en el estómago. Espera. ¿Qué? El tono de Enrique se endureció. Tenemos los registros de los correos, marcamos el dominio. La otra startup aún es pequeña, ni siquiera sabían lo que estaban viendo, gracias a Dios. Pero es grave, Mateo. Es espionaje industrial. Incluso si él no se dio cuenta de las implicaciones. Me quedé ahí, atónito. Pensé en advertirte, dijo Enrique, pero supuse que mantendrías tu distancia. Lo hice, respondí. Hasta el día de hoy. Hubo una larga pausa. Luego Enrique dijo algo que me heló la sangre. Y una cosa más. Te puso como referencia en una de sus solicitudes de empleo. ¿Qué? Sí. Afirmó que trabajó contigo en un par de proyectos confidenciales en el pasado. Incluso mencionó el piloto del puente modular. Solo lo noté porque alguien de un comité de contratación se comunicó para verificarlo. Sentí que el coraje subía como la marea. Así que ese era su juego. Braulio no solo me estaba buscando para pedir ayuda. Estaba intentando apropiarse de mi credibilidad, meterse en mi carril bajo el pretexto de aprender de mí. ¿Y ahora? Ahora sí había dejado de ser amable. Colgué y me quedé sentado en silencio durante un buen rato. La traición pesaba en mi pecho. No solo por lo que él había hecho, sino por el patrón, la suposición de que, sin importar cómo me tratara, yo siempre estaría ahí, el tío seguro y callado, el que nunca tomaría represalias. Bueno, esta vez había elegido al chivo expiatorio equivocado, y yo tenía los recibos. Durante los siguientes días, comencé a preparar el terreno. Contacté a un viejo conocido de una firma de cumplimiento legal para la que solía trabajar, no para demandar a Braulio, sino para obtener una línea de tiempo irrefutable de mi propia participación en el proyecto del puente, completa con acuerdos de confidencialidad. Correos electrónicos con fecha y hora, y contratos de asesoría. Quería que todo estuviera documentado en caso de que intentara implicarme por asociación. Luego me puse en contacto con la startup de Guadalajara. Les dije que Braulio podría contactarlos bajo falsas pretensiones, posiblemente presumiendo trabajo previo o conexiones. Les advertí que tuvieran cuidado. Ellos me agradecieron el aviso. Después, programé una reunión con un periodista al que conocía desde hacía años, alguien que escribía para un periódico regional de negocios. En el pasado, habíamos hablado de hacer un artículo sobre innovaciones en la infraestructura público-privada. Le dije que ya estaba listo. Pero esta vez, no solo quería destacar lo del puente. Quería hablar sobre integridad, sobre colaboradores silenciosos, sobre cómo la confianza puede hacer que un proyecto triunfe o fracase. Él estaba intrigado. ¿Hay alguna historia detrás de la historia?, me preguntó. No una en la que esté dispuesto a dar nombres, respondí. Pero digamos que algunas lecciones se aprenden por las malas. Acordamos la fecha de la entrevista para la semana siguiente. Y, por último, con todas las piezas de ajedrez en movimiento, preparé mi última jugada. Redacté un correo electrónico para Braulio. Breve, cortés, preciso. Braulio, después de nuestra reciente conversación, investigué más a fondo tu situación. Desde entonces, me enteré de que me incluiste como referencia sin mi permiso y afirmaste haber participado en proyectos en los que no tuviste ningún rol. Esto es inaceptable. Solicito formalmente que elimines mi nombre de cualquier material de solicitud de empleo o correspondencia en el futuro. De no hacerlo, tomaré medidas formales para proteger mi reputación profesional. Espero que encuentres claridad en esta difícil etapa. Pero ya no formaré parte de tu historia. Mateo. Le di a enviar. Y con eso, esperé. Esperé la tormenta, esperé el momento en que el mundo, o al menos su mundo, diera un vuelco, porque el acto final aún no había comenzado. Pero el escenario estaba listo y el telón estaba a punto de levantarse. El correo había sido enviado. Sin amenazas, sin enojo, solo límites. Y debió de haberle pegado más fuerte de lo que esperaba porque, por primera vez en meses, Braulio guardó silencio.
Ni una sola respuesta, ni un mensaje a la defensiva. Ningún "me malinterpretaste" o "no quise decirlo de esa manera". Solo un completo silencio de radio. El tipo de silencio que significa que alguien está pensando las cosas con mucho cuidado o que está corriendo para intentar controlar los daños tras bambalinas. Pero no me quedé esperando a que respondiera. No tenía ninguna intención de darle espacio para explicar, darle la vuelta al asunto o disculparse. Porque esto no se trataba de un solo acto de traición. Se trataba de toda una vida de faltas de respeto por parte de él, de Verónica, de toda la podrida cultura que habían construido juntos. La arrogancia, el desdén, ese sentido de merecimiento. Así que hice lo que mejor sé hacer. Trabajé en silencio y ejecuté a la perfección. El periodista llegó el viernes. Jaime Prieto, un tipo astuto, de unos 40 y pocos años, con lentes de armazón de alambre y un instinto agudo para detectar historias que pasan desapercibidas. Pasamos 2 horas hablando en la terraza mientras Ringo roncaba a nuestros pies. Preguntó por el proyecto del puente, pero lo que realmente le intrigaba era la forma en que describí mi viaje al alejarme de la vida corporativa, priorizando el propósito sobre el prestigio, y reconstruyendo infraestructura sin hacer ruido. En un momento dado, me preguntó, ¿cómo te conectaste con el equipo de Guadalajara? Sonreí. Yo no los busqué. Ellos me contactaron a mí. La gente suele encontrarte cuando estás resolviendo problemas reales en silencio. Él sonrió y anotó la frase. Nunca mencioné el nombre de Braulio. Nunca di pistas sobre nuestro drama familiar. No tenía por qué, pero me aseguré de que una de mis citas llegara al artículo final. El mayor riesgo en cualquier proyecto no es el técnico. Es el humano. Un solo ego equivocado en la habitación puede reducir a cenizas años de trabajo. El artículo se publicó el lunes por la mañana. El arquitecto silencioso detrás de la infraestructura resiliente en Jalisco. Como la visión de bajo perfil de un hombre está reinventando las asociaciones público-privadas. El impacto fue más rápido de lo que esperaba. Lo retomaron un par de blogs nacionales y se compartió en algunos foros de gobierno local. Incluso recibió una mención honorífica en la cuenta regional de Twitter de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero, más importante aún, apareció en LinkedIn, y ahí fue donde comenzó el verdadero cambio. De repente, yo era el nombre que se susurraba en los círculos profesionales. Los reclutadores me contactaron. Viejos colegas comentaron con elogios y, lo mejor de todo, las personas del mundo de Braulio empezaron a darse cuenta. No tuve que escarbar. Ellos vinieron a mí. El miércoles recibí una llamada de un miembro del comité de contrataciones de una importante consultora en la Ciudad de México. Hola, Mateo. Una pregunta rápida. ¿Alguna vez supervisaste o trabajaste con un tal Braulio Macías? Te incluyó como referencia en su solicitud de empleo el mes pasado. Me reí suavemente. Es mi sobrino, pero no, nunca hemos trabajado juntos profesionalmente. Una pausa en la línea. Interesante, dijo el hombre. Él afirmó haber estado directamente involucrado en el proyecto de Guadalajara y te puso como su líder de equipo. Yo tendría cuidado con él, dije con firmeza. Es todo lo que diré. El hombre me dio las gracias y colgó. Sabía que esa llamada no era la única que se estaba haciendo. Tras bambalinas, la versión de la realidad de Braulio se estaba derrumbando. Las narrativas falsas, las credenciales infladas, la idea de que podía usar los lazos familiares como armas sin mi permiso. Todo se estaba desbaratando y no tenía forma de solucionarlo, porque yo ya no estaba jugando. Y luego llegó el golpe final. Ese viernes, recibí un mensaje de voz de Verónica. Su voz sonaba débil, frágil. Mateo, ni siquiera sé por dónde empezar. Braulio recibió hoy una carta formal del equipo legal. La empresa de Enrique está buscando una indemnización. Afirman que violó una cláusula de no competencia y que compartió material patentado. Braulio jura que no entendió los términos. Que solo estaba intentando establecer una conexión con otra startup, pero el daño ya está hecho. Exhaló temblorosamente. ¿Y ahora? Ahora ese artículo está por todas partes, la gente te está elogiando, hablando de tu integridad, y él está recibiendo correos electrónicos de reclutadores retirando su interés.
Alguien le dijo que lo están vetando en todos lados. Ni siquiera sé si es verdad. Pero Mateo. Ya probaste tu punto. ¿De acuerdo? Él está sufriendo. Yo estoy sufriendo. Por favor, ya fue suficiente. Me quedé pensando en el mensaje durante un buen rato, y luego lo borré. No respondí porque ya había escuchado ese tono antes, el de personas que no lamentan haber cruzado la línea, solo lamentan que los hayan atrapado haciéndolo. Braulio no estaba sufriendo porque yo lo hubiera arruinado. Estaba sufriendo porque construyó una casa con credibilidad prestada, y yo finalmente recuperé mis ladrillos. Y Verónica. No estaba llamando para buscar la paz. Estaba llamando para dar lástima. Pero la compasión es algo que te ganas cuando demuestras humildad, no cuando te das cuenta de que tu chico dorado es un simple mortal después de todo. 2 semanas después, recibí una carta por correo. Escrita a mano, sin remitente, pero reconocí la letra. Era de Braulio. Tío Mateo, no sé cómo arreglar lo que rompí. Ni siquiera sé si puedo hacerlo. Pero te escribo porque te debo lo único que nunca te di en la cena, la verdad. No entendía lo que hacías. Creía que el éxito tenía que ser ruidoso. Pensaba que la influencia tenía que ser visible. Pero ahora me doy cuenta de que has sido el hombre más poderoso de nuestra mesa durante años. Y yo era demasiado arrogante para notarlo. Te falté al respeto, mentí sobre trabajar contigo, intenté usar tu nombre para limpiar el desastre que yo mismo provoqué. Lo siento. De verdad. No por las consecuencias, sino por cómo te traté, por en lo que me convertí. No espero tu perdón, pero quería que lo escucharas de mi parte. Braulio. Doblé la carta y la dejé sobre mi escritorio. Luego me recargué en mi silla y respiré, no por triunfo, sino por paz. Por primera vez en años, sentí que finalmente había salido de la sombra en la que me habían encerrado, para volver a ser la persona que siempre fui en silencio. No alguien amargado, no alguien ruidoso, solo alguien enfocado. Un hombre que conoce su valor y se asegura de que los demás también lo hagan. Nunca respondí a la carta de Braulio. No por crueldad, sino porque a veces el silencio es la respuesta más clara. Unos meses más tarde, me invitaron a hablar en una cumbre regional de infraestructura. No era la ponencia principal. No soy ese tipo de persona. Solo un panel de discusión sobre diseño modular y modelos de financiamiento inteligente. El tipo de innovación silenciosa que nadie nota hasta que un puente se mantiene en pie durante una tormenta. Antes de subir al escenario, un joven ingeniero se me acercó con ojos brillantes y entusiastas. Hola, solo quería decirle que su historia me inspiró mucho. Leí sobre usted en el periódico. La forma en que manejó todo. Ese es el tipo de integridad sobre la cual quiero construir mi carrera. Le di la mano, sonreí y le dije, entonces ya estás en el camino correcto. Y cuando subí a ese escenario, no estaba pensando en Braulio, ni en Verónica, ni en ninguna de las personas que solían menospreciarme. Estaba pensando en el trabajo, en el legado y en una simple verdad: a veces, la mejor venganza es convertirte en el hombre que ellos dijeron que nunca serías.